En agosto, el presidente de Estados Unidos, Sleepy Joe, culpó al ejército afgano por su humillante derrota frente a los talibanes. Los llamó ineptos, término que Donald Trump también repitió para referirse a lo que él llamaba el ejército mejor pagado del mundo. Pero, ¿era realmente así? No, gente, no, estimados, estimadas, estimades. Hoy sabemos a ciencia cierta lo que durante mucho tiempo fue un rumor. Los talibanes ganaron la guerra porque el ejército afgano a agosto de 2021 no existía. En su lugar había sido derrotado desde hace años por una estructura que lo aniquiló desde adentro, lo que en Afganistán coloquialmente se llama el ejército fantasma, alimentado no por los talibanes, sino por la incompetencia de Estados Unidos y del gobierno afgano. El ex ministro de Finanzas de Afganistán, Khalid Payenda, se decidió finalmente a revelar un secreto a voces, la real razón por la que el ejército afgano cayó tan rápido ante los talibanes. En una entrevista a la BBC declaró ni más ni menos que la mayoría de los 300.000 soldados del ejército afgano y miembros de la policía que aparecían como tales en los registros del gobierno, sorpresa, en realidad no existían. Payenda indicó que este personal fantasma fue adicionado a los registros oficiales para que los generales del ejército pudieran cobrar su sueldo, apareciendo como que tenían más tropas a su mando de las que realmente tenían. A su vez, deja entrever que los americanos fueron completamente engañados y que la razón por la que los talibanes ganaron tan rápido el control del país fue porque en realidad el ejército afgano sencillamente ya no existía para agosto de 2021. Payenda, quien renunció a su cargo a medida que la milicia islamista se acercaba a Kabul, dijo que los registros que mostraban que las tropas del ejército afgano sobrepasaban y por mucho a las de los talibanes eran completamente falsos. Este dato no es menor, ya que cuando Kabul cayó, la resistencia que se organiza en Panjshir confió en estos registros para contabilizar sus tropas disponibles. Ahora sabemos que gran parte del repliegue obligado que debieron hacer en septiembre se debió a que tuvieron que asumir que esas tropas con las que contaban para resistir nunca existieron. Payenda acusa que la forma en la que el conteo de conscriptos fue hecha era preguntarle a cada jefe provincial cuánta gente tenía enlistada, y como mientras más gente informaran, mayor cantidad de dinero y de raciones de comida se les asignaba, por lo que era una práctica común inflar la cantidad real de tropas disponibles que tenía cada jefe provincial. Incluso el exministro llegó a hablar de que la cantidad de tropas que efectivamente poseía el ejército afgano era 6 veces menor a la que se informaba oficialmente, e incluía soldados muertos, que eran informados como si estuvieran vivos, ya que de esa manera el gobierno le pagaba a estos soldados muertos su sueldo, el que obviamente iba a parar a manos de los oficiales y comandantes que los daban por vivos. Lo cierto es que siempre hubo dudas sobre las cifras reales del ejército afgano. En pleno 2016, el SIGAR, el US Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, indicó que ni los americanos ni sus aliados afganos sabían con certeza cuántos soldados y policías afganos realmente existían, cuántos de ellos estaban efectivamente disponibles y por extensión cuáles eran sus verdaderas capacidades técnicas. En un reporte más reciente, el SIGAR indicó su preocupación por el corrosivo efecto de la corrupción y la cuestionable credibilidad de los datos sobre la real fuerza del ejército afgano. Pero las cosas se ponen aún peores cuando Payenda sostiene que las tropas que existían no recibían su salario al día,
Es más, en un país pobre como Afganistán, podían pasar meses sin que recibieran su sueldo, mientras que había líderes de milicias independientes compradas por el gobierno que eran dobles agentes, es decir, se vendían al mejor postor, y entonces el gobierno gastaba millones en pagarles a estas guerrillas, pero estas guerrillas se pasaban al lado de los talibanes cuando a estos les pagaban más que el gobierno por rendirse sin pelear. Al final, los talibanes no encontraron resistencia alguna porque el gobierno al final ya no dependía de un ejército que no existía, de un ejército que no creía en su gobierno, de un ejército al que el mundo le exigía cosas que no podía dar porque ni siquiera les pagaban. Pero sin embargo, la prensa decía que eran los soldados mejor pagados del mundo. Todo el mundo estuvo en contra del ejército afgano, que a pesar de todo siguió peleando hasta el final, tal como la gente en Panjshir. Si hay alguien que derrotó al ejército afgano, fue la incompetencia norteamericana, la corrupción del gobierno y la poca profundidad de la prensa internacional. Finalmente, cuando se le consulta a Payenda si cree que el expresidente Ghani era un corrupto, él dice que no. Corrupto no era tonto, pero eso es algo distinto. Si te ha gustado mi trabajo, por favor, otórgame un like y coméntame tus impresiones. No olvides suscribirte para más entregas de este tipo. Créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos. Nos vemos en una próxima ocasión.